sus altos y bajos, la iglesia también tiene sus altos y bajos. Así como el cristiano tiene sus pruebas, la iglesia también tiene sus pruebas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la iglesia no es una institución, no es un local, la iglesia no es solamente el grupo de siervos, la iglesia está conformado por cada cristiano que ha entregado su vida a Cristo. La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo, que ese cuerpo es su iglesia y nosotros somos miembros. Entonces, si nosotros atravesamos pruebas, la iglesia también atraviesa pruebas. Si nosotros somos bendecidos, la iglesia también es bendecido. Si nosotros estamos sirviendo al prójimo, la iglesia también está sirviendo al prójimo. Entonces, pero hubo, como les decía, si de alguna manera quisiéramos resumir nosotros cómo es que Dios ha sostenido a nuestra iglesia, Jesús Salvador, durante estos ya 8 años, y creo yo en mi corazón que va a seguir sosteniéndola, es que en la medida en que nosotros sigamos perseverando y confiando solamente en Él, no buscando estrategias, programas, qué hacemos, qué de nuevo podemos hacer para de pronto mantenernos vigentes o por de pronto quizás tener mejores resultados. A ver, ¿qué nuevo podemos hacer? A veces se suele decir eso y se comienza a ver a la iglesia como si fuera una empresa, ¿no? Diciendo, los tiempos cambian, tenemos que hacer nuevas cosas. Y no tanto es así. Cuando nos vamos a la escritura, el Señor dejó principios. Y esos principios nosotros como iglesia Jesús Salvador lo encontramos en Hechos 2:42, que constantemente ustedes verán que en los mensajes yo lo recuerdo, ¿no? Hechos 2:42, porque es algo que no solamente lo predico, sino lo tengo como convicción y creo firmemente que ahí el Señor está dejando el modelo a seguir para su iglesia, ¿no? No es que la iglesia era ideal, era perfecta, sino que es el modelo a seguir y es en lo que la iglesia comienza a perseverar, ¿sí? Y como les vuelvo a decir, ¿no? Como seres humanos quizás nos gusta innovar, quizás nos gusta simplificar las cosas o querer hacer nuevos métodos, nuevas técnicas, pero también como seres humanos a veces cuando hacemos esos intentos terminamos complicándonos más la vida, ¿no? Y cuando las instrucciones son sencillas, las instrucciones son sencillas, ¿no? Es algo muy sencillo, no es que no te va a complicar la vida, sino muy por lo contrario, ¿no? Vamos a ver que estas instrucciones que el Señor da a su iglesia se cumplen también hoy en día. Puede haber cambiado la forma de hacerlo, pero el principio es el mismo. ¿Y de qué te estoy hablando? De Hechos 2:42. Entonces, abre tu Biblia en Hechos 2:42. Vamos a ver cómo es que el Señor deja, ahí en esos textos nos deja un ejemplo de qué cosas es lo que debemos de nosotros, en qué cosas debemos de perseverar, en qué cosas debemos de poner nuestro enfoque como iglesias, y te vuelvo a decir, también como creyentes, también como cristianos, ¿no? Cuando comenzamos la iglesia, siempre vienen consejos, pensamientos, te dicen, pero ¿qué tal si hacen esto? Y mira que tal lugar hicieron esto y de pronto el Señor bendijo la obra y otros hacen esto y tú puedes decir, bueno, ¿no? O sea, pueden tener quizás mucha razón o mucha lógica esos consejos o quizás en ciertos lugares ha funcionado, pero hay algo que funcionó en la Biblia y eso no cambia. Y en lo que dice, de lo que dice la Biblia, en eso hay convicción, ¿no? Entonces, de eso es lo que yo quiero hablarte. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y nos va a decir que una palabra clave, perseveraban, y nos menciona 4 cosas. Pero ¿en qué contexto se dijo esto? Si retrocedemos, y te dejo como tarea para que luego tú leas todo Hechos 2, voy a verlo desde el verso 38 o previo al 38. Pedro ya había sucedido el Pentecostés, el Espíritu Santo ya había venido sobre su iglesia, sobre los seguidores de Cristo. Entonces, aunque estaban cuestionando este Pentecostés, Pedro dice, se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar a Jesucristo, ya comienza a decir que lo que ha sucedido se estaba cumpliendo algo que ya lo decía los profetas, ¿no? Y no solamente Pedro se enfocó en decir eso, en aclarar las cosas, sino aprovecha esa situación ¿para qué? Para hablar de la culpabilidad del hombre y para hablar de la necesidad de arrepentirse del hombre. Y se lo dice a los judíos, porque en Jerusalén estaba sucediendo esto.
y les habla de la necesidad de venir a Jesús para el perdón de sus pecados. Por eso que en el verso 38 tú vas a encontrar una palabra clave. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también tendrán este Espíritu Santo que acaba de derramarse en todo creyente. Y eso es lo que Pedro está predicando. Está predicando el arrepentimiento, la conversión, la fe en Jesucristo, pero también está predicando de que el Espíritu Santo está dispuesto para sostener a los nuevos creyentes, ¿no? Dice, y con otras, verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Es decir, en otras palabras le está diciendo, sálvense. Sálvense del sistema de este mundo. Este mundo está de picada, está en pecado. Y lo que está diciendo Pedro es, sálvense. Hay una vía como salvarse. Y esa vía es Jesucristo. Hay una sola manera, arrepintiéndote y viniendo a Jesús para perdón de pecados. Y verso 41 es interesante, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuánto? Como 3,000 personas. Entonces, en este contexto vemos que hubo una conversión, pero así, masiva, ¿no? Estamos estudiando Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante. Entonces, así que los que le recibieron, dice, o los que recibieron y creyeron en esta predicación que estaba haciendo Pedro, ¿qué es lo que había hecho? Había hablado de la culpabilidad del hombre, de la necesidad de arrepentirse, de la necesidad de venir a Cristo y la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro le está diciendo, sálvense, el mundo está de picada, esta generación perversa está llevándose a muchas personas, está alejando a muchas personas de Dios y necesita salvarse. Hay una necesidad de salvarse y de creer en Jesucristo. Y eso es lo que está sucediendo. Y ciertamente cuando se convierten, dice 3,000 personas que recibieron primero el mensaje. No puede haber convertido si no hay predicación de la palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. La palabra estaba siendo proclamada y por tanto la palabra estaba trayendo frutos, no estaba regresando vacía, sino se dan las primeras conversiones. De lo que eran alrededor de 120, ahora son 3,120, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso es lo que estaba sucediendo. Entonces vemos la misión de la iglesia como es que era predicar la palabra, ¿no? Y la gente recibía la palabra, no solamente la escuchaba, sino la recibía con gozo, se bautizaba, se convertían al Señor, ¿no? Pero después, ¿qué? Una vez ellos convertidos, te recuerdo que esto sucedió en el tiempo de Pentecostés, en un tiempo donde a Jerusalén venían de distintos pueblos de Israel, pero que no eran propios de Jerusalén. Jerusalén era una especie de la capital y venían a celebrar estas fiestas y había muchos de provincia, por así decirlo. Y muchos de esos de provincia se convirtieron y eran como 3,000. Y ahora, ¿cómo les dices a ellos? ¿Saben qué, chicos? Tienen que volver y buscar una iglesia ya por su casa. No había iglesia, ellos eran la primera iglesia. Entonces, esto es el contexto de cómo nace la iglesia. En medio de esta verdad de convertidos, de gente recién convertida, de los discípulos del Señor perseverando, en medio de eso nos dice que ellos perseveraban en algo. ¿En qué es lo que perseveraban? Dice, ahora sí, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, segundo, en la comunión unos con otros, tercero, en el partimiento del pan, cuarto, en las oraciones. Ninguno más importante que el otro, simplemente es parte de la narrativa. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos, cuán importantes son que la iglesia siga perseverando en estas 4 cosas, tal como lo hizo la primera iglesia, tal como lo hizo cuando la iglesia nacía, por así decirlo, cuando la iglesia del Señor comenzaba. Yo te hago una pregunta. Los tiempos han cambiado, pero estos principios no han cambiado, siguen siendo los mismos. Sigue habiendo una necesidad de perseverar en la palabra, en la doctrina de los apóstoles. Pero, pastor, pero como que doctrina de los apóstoles, algunos quizás dirán, la palabra doctrina como que suena un poco raro, ¿no? Para algunos. La palabra doctrina significa enseñanza. Entonces, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La pregunta es, ¿qué enseñaban los apóstoles?
El libro de Juan, capítulo 17, verso 8, dice, Jesús hablando de sus discípulos, dice, porque las palabras que me disteis, Jesús está orando, porque Juan 17 es una oración del Señor Jesucristo en su forma de hombre aquí en la tierra, orando por su iglesia, orando por los discípulos y por los que habían de creer en la palabra de los discípulos. Juan 17, 8 dice, porque las palabras que me diste, está hablándole al Padre, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí hay una verdad, dice que las palabras que me diste, ¿quién las dio? El Padre. Jesús está en su naturaleza de hombre, pero Jesús no está enseñando lo que él piensa en su naturaleza del hombre. Jesús está enseñando, ¿qué cosa? La palabra que el Padre le había revelado. Y esta palabra le dio a sus discípulos. Y los discípulos recibieron esta palabra y creyeron en esta palabra. Y a esta palabra, a esta enseñanza es la que se refiere Hechos 2:42, cuando se dice la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es lo que enseñaban los apóstoles? Lo que recibieron de quién? Del Señor. Lo que ellos creyeron del Señor. Y esto tiene mucho que ver con la gran comisión en Mateo 28, cuando dice, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles a que guarden lo que os he mandado. Entonces, la iglesia o la doctrina de los apóstoles viene a ser simplemente la palabra de Dios. Y una de las cosas en las que perseveraba la iglesia es en la palabra de Dios. Es interesante porque el verso 14 de Juan 17, mira lo que dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Al mundo, y tú has estado en algún momento en este mundo, cuando se refiere al sistema, a la forma de vida, no es que de pronto te predican y te hace como que te es de agrado la palabra, ¿no? Muchas veces incluso causa molestia, muchas veces quizás causa aburrimiento, o quizás muchas veces causa ofensa la palabra de Dios, ¿no? O sea, el mundo muchas veces rechaza la palabra de Dios porque justamente está en tinieblas, pues. El mundo quiere escuchar el campeón está en ti, el mundo quiere escuchar que tú tienes poder, ¿no? O sea, empodérate mujer, empodérate varón, ¿no? O sea, eso quiere escuchar el mundo. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Que eres pecador. Ah, para eso, entonces, ¿a qué voy a la iglesia, no? Si me va a decir que soy pecador, pero es una verdad que necesito saberla. Entonces dice, ¿no? Verso 14 de Juan 17 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Jesús está diciendo que Jesús no rogaba al Padre diciendo, Señor, llévate también a mis discípulos de una vez. No, no ruego que los quite del mundo. Por algo la iglesia, por eso, hasta ahora sigue. Porque la oración del Señor Jesús es que sigamos en este mundo. ¿Pero para qué? No, no ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios que Jesús dejó a sus discípulos es verdad. Y en esa verdad es que la iglesia perseveraba. En esa enseñanza de los discípulos es que la iglesia perseveraba. Esta es una de las razones por el cual nosotros también debemos de perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y esa palabra es verdad. Y aunque esa palabra muchas veces pueda doler, aunque esa palabra muchas veces pueda confrontarnos, pero también en muchas ocasiones nos va a alentar, nos va a consolar, pero en esa palabra debo de perseverar. Y es por eso que como iglesia, una de las cosas que tenemos claro durante estos 8 años, y yo creo que va a seguir siendo así, definitivamente tiene que seguir haciendo así, los que tomen la posta tienen que continuar con esta verdad, siempre, siempre, en cada una de nuestras reuniones, la palabra de Dios tiene que estar presente. Es más, yo me atrevo a decir, el día que tú veas que desde esta plataforma o desde el púlpito estemos predicando algo contrario a la palabra de Dios, algo que no esté envasada en la palabra de Dios, ¿sabes qué? Huye, porque de pronto hemos dejado de ser bíblicos. Entonces, toda palabra que tú escuches, todo consejo debe estar fundamentada en esta palabra que es verdad. Es fácil muchas veces predicar cosas bonitas, cosas que emocionalmente pueden emocionar, valga la redundancia, cosas que el cristiano o la persona que venga
quiera escuchar, ¿no? Consejerías psicológicas, ideologías bonitas, pero en esa no es verdad, no hay garantía en ese tipo de mensajes. Por eso es que como iglesia somos llamados a seguir perseverando. Nosotros cuando nos reunimos, no nos reunimos a entretener a las personas, porque para entretener a las personas contaría chistes, anécdotas, no sé, fábulas, muchas cosas, ¿no? Haríamos magia, tantas cosas, si se trata de entretener a las personas. O diríamos frases como que de pronto levantan el ego del ser humano, el ego de la persona, pero Dios no nos ha llamado a dar ese tipo de mensaje, porque en su palabra no encontramos ese tipo de mensaje que de pronto esté de acuerdo a este mundo perverso, como dice, a esta generación perversa, ¿no? Entonces nos ha llamado simplemente no a hacer un show, simplemente con sencillez a predicar ¿qué? La palabra de Dios. El día que de pronto tú escuches al pastor o algún hermano en esta iglesia diciendo, hermanos, tengo una nueva revelación porque el Señor me ha mostrado en sueños que, ¿sabes qué? Paga el Zoom y déjalo. Así sea el pastor Anderson. El día que tú escuches algo así, paga el Zoom y deja, porque eso no viene en la palabra de Dios. Pero cuando tú escuchas, hermanos, vamos a estudiar lo que la Biblia dice en el libro de Hechos, de verso a verso, lo que la Biblia dice en Éxodo, continúa, sigue perseverando, ese es el camino, porque la palabra de Dios tiene que tener su lugar en la iglesia. Amén. Entonces, ¿te imaginas llegar a un punto en el que de pronto digamos, oh, de nuevo vamos a entrar al Zoom para escuchar la palabra? ¿Y qué más vamos a escuchar? Pues no, tiene que ser la palabra. Y en eso perseveraba la iglesia, y eso es lo que nos sostiene a nosotros como ministerio en seguir predicando la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, mis hermanos, la responsabilidad de la iglesia, de los predicadores, es esa, pero tu responsabilidad también es recibir esta palabra, escudriñarla, verificarla, como los hermanos de Berea que hemos visto en nuestros estudios de Hechos, ¿no? Que verificaban todo, ¿no? Esa es tu chamba también, y esa es una chamba ya personal, ¿no? Coge tu lapicero, anota las citas bíblicas, si realmente lo que el pastor está enseñando, o el predicador, Juan Carlos, Eloy, o de pronto David Troncoso, Alex Vargas, o alguien que invitemos aquí está enseñando, si realmente es algo que está en la Biblia, que tiene que ver con el mensaje de la Biblia, o de pronto quizás nos está enseñando su filosofía, ¿no? Entonces, siempre la labor del creyente ya es esa, ¿no? De corroborar todo esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, como iglesia vamos a seguir perseverando en esto. Y como les decía, yo me atrevo a decir, siempre, o sea, hasta que el Señor venga, vamos a perseverar en la palabra. Segundo punto, ¿en qué perseveraban? Segundo punto dice que perseveraban en la comunión unos con otros, ¿no? También, aparte de perseverar en la palabra, ellos perseveraban en la comunión unos con otros. La palabra comunión en el griego original es koinonía. ¿Y qué significa koinonía? ¿No? A veces dice comunión, como que ¿qué es común? ¿No? Viene de la palabra común, ¿no? Que tenían algo en común. ¿Y qué es lo que ellos tenían en común? De que habían creído en quién? En Jesucristo. ¿Qué tenían en común? Que se habían arrepentido. ¿Qué tenían en común? Que habían recibido la palabra, que se habían bautizado, de que ahora son miembros del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenían en común. Pero no solamente tenían en común, sino que estaban en una unidad perfecta. Pero no una unidad porque de pronto se llevaban bien, sino una unidad que solo el Santo Espíritu de Dios lo puede dar. De tal manera que la iglesia permaneció unida en las buenas y en las malas. Y eso es lo que significa coinonía en el concepto más básico. No solamente es llevarnos bien, no solamente es reunirnos, sino en el concepto más básico es participar en todo tiempo. Lo que nosotros decimos en las buenas y en las malas, en el dolor y en la felicidad. Y la iglesia aprendió a caminar así, a convivir así, en las buenas y en las malas, en el que tus problemas son mis problemas, tus dolores son mis dolores, tu felicidad es mi felicidad. Y de alguna manera esto nos está hablando de una familia espiritual. Por algo cuando el Señor Jesucristo oraba, que decía, Padre nuestro, ¿te das cuenta? Que la forma como ora, Él lo hace plural. ¿Por qué? Porque veía a sus discípulos como sus hermanos, por así decirlo, o como hijos de Dios más adelante, ¿no? Él es el unigénito, sabemos, pero después sus discípulos serían llamados hijos de Dios. Y es por eso que cuando nosotros oramos unos por otros. Y es por eso que cuando alguien viene con su necesidad,
de que de pronto está pasando momentos difíciles en su familia, en su economía, en su salud, nos identificamos con su dolor y oramos todos juntos al Padre. Eso es comunión, ¿no? Pero la comunión iba más allá, incluso al punto de reunirse físicamente, y eso es lo que ellos hacían, ¿no? Se reunían físicamente, ¿no? Hoy en día no podemos hacerlo por tema de COVID, y de alguna manera lo estamos haciendo a través de Zoom, pero lo ideal era justo eso, ¿no? La importancia de congregarnos o de pertenecer, mejor dicho, a una iglesia local. Es importante pertenecer a una iglesia local. En el cristianismo no puede existir llanero solitario donde dice, yo ya creí al Señor, pero congregarme ya, eso no quiero comprometerme más allá, sino una reacción pronta después de haber recibido la palabra de Dios, después de haber creído en el Señor Jesucristo, era justamente la comunión unos con otros. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, si lo tienes ahí o anótalo. Hebreos 10, verso 23 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza. Dice, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia, al momento de estar en comunión, al momento de estar en coinonía, de confraternidad, de alguna manera nos vamos a estimular unos a otros, nos vamos a animar unos a otros. Si de pronto uno viene desanimado con sus cargas, alguien más, Dios va a usar a otro de sus hijos para animar a ese otro, para levantar el ánimo al otro. Es más, podemos llegar al punto de ayudar al otro. Pero si el creyente tuviera un pensamiento de llanero solitario y dice, ya creí en el Señor Jesucristo y bueno, desde mi casa nada más, se pierde de estas bondades. ¿Cómo podría cumplir esta función de estimular a otro? O de ser estimulado en las buenas, como dice ahí, en el amor y en las buenas obras. ¿Cómo podrías practicar, por ejemplo, la mansedumbre si dentro de la comunidad donde te congregas no hay alguien que no te caiga bien? Incluso los inmaduros tienen lugar en la iglesia, porque si no, ¿cómo practicas la paciencia? Si todos van a pensar como tú. La iglesia del Señor es diversa, pero eso no significa que esté dividida. Somos diversos, pero esa diversidad usa el Señor para estimularnos unos a otros, para poner en práctica su amor, para poner en práctica nuestra humildad, nuestra paciencia, nuestra mansedumbre. Entonces, es importante congregarnos. Por eso que Hebreos, en esas mismas líneas del verso 24, 25, dice, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Cuando aquel entonces se escribió esto, el día del Señor, la venida del Señor estaba cerca. ¿Y sabes qué? Ahora está más cerca todavía. Entonces, con mayor razón, hay una necesidad de seguir congregándonos, de estar en comunión. Ahora quizás por Zoom, mediante una llamada, mediante las reuniones de oración, orando unos por otros, viendo por las necesidades del uno y del otro. Pero cuando vengan los tiempos presenciales, yo te invito y vas a darte cuenta que hay un gozo cuando te congregas. Realmente es algo, ¿cómo se puede decir? Inexplicable. Yo puedo coger una mandarina y decirte, esta mandarina está rica, bien dulce, sin pepa. Y tú solamente lo vas a pensar, ¿no? Pero es distinto probarla. Lo mismo es con el congregarse. Yo te puedo hablar de las bondades de congregarte, de reunirnos, que mira, que cantamos juntos y leemos la palabra de Dios y nos ayudamos unos a otros y evangelizamos juntos y todo lo demás, pero mucho mejor es que tú lo vivas, seas parte de esta comunidad, te identifiques con el cuerpo de Cristo. Un dedo, corta tu dedo, no hagas la prueba, es a manera de ejemplo. Córtate un dedo y déjalo en la refri. O déjalo ahí en la mesa de tu cocina. Se va a podrir, se va a malograr porque está fuera de su cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. No podemos estar separados. ¿Por qué? Porque nos vamos a atrofiar. No vamos a cumplir nuestra función. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Entonces, es importante congregarnos. Y recuerda, a mí me impacta cuando Jesús decía Padre nuestro. Padre nuestro. Y hablaba en plural. Y nosotros cuando oramos también decimos Padre nuestro. ¿Y en quién piensas cuando dices Padre nuestro?
en aquellos que también son hijos de Dios, que son tus hermanos en Cristo, que es tu familia espiritual. Y si dentro de tu familia espiritual también está tu familia sanguínea, que mucho mejor todavía, pues no, porque hay un gozo, hay un doble gozo, saber que somos familia sanguínea, pero también somos familia espiritual y juntos podemos orar Padre nuestro. Amén. Entonces, punto número 3. Ya vemos que perseveraban en la palabra, en la comunión unos con otros. Punto número 3 dice, perseveraban en el partimiento del pan. Y tú dices, partimiento del pan, pero ¿qué sería pan Bimbo? No sé, ¿cómo que partimiento del pan, no? O sea, ahora viene, en nuestro pan hoy en día es un pancito, pues no, chiquitito, ¿no? Y cómo partir un pan, ¿no? Es para uno. En los tiempos del Señor eran unos panes inmensos donde realmente eran partidos, pero este partimiento del pan no se está refiriendo a que de pronto, algunos dicen, ¿no? A que de pronto en las casas todos los días comían pan, ¿no? Sino nosotros sabemos que el partimiento del pan va mucho más allá, que se está refiriendo al sacrificio de Cristo, se está refiriendo a celebrar la cena del Señor, se está refiriendo a recordar el sacrificio de Cristo, ¿no? A eso se está refiriendo, a algo que el Señor Jesucristo instituyó, ¿no? A eso se está refiriendo cuando dice el partimiento del pan, a la cena del Señor. Y eso también debe tener importancia en la vida del cristiano y de la iglesia, la cena del Señor, porque la cena del Señor habla o da la razón fundamental por el cual nosotros, de nuestro cristianismo, ¿no? La cena del Señor no solamente es un ritual que de pronto tomas la copita y el pancito, o es decir, el jugo de uvas, ¿no? Sino, es más, cuando Pablo enseña sobre la cena del Señor, dice que lo hagamos dignamente, ¿no? Que no lo hagamos indignamente, que lo hagamos con mucha reverencia, ¿no? Entonces, la cena del Señor debe ser añorado, debe ser deseado por el cristiano participar de la cena del Señor, porque es tal igual como perseverar en la palabra, tal igual como que anhelar congregarme, tal igual es de participar en la cena del Señor, ¿no? De mantener presente en mi mente y en mi corazón esta verdad, o sea, debe de ser así. Entonces, esto también quisiera que lo tomes a bien. ¿Cómo es que tú llegas a la cena del Señor? Con ese anhelo diciendo, este domingo ya es cena del Señor, tengo que estar, o de pronto, uy, se me pasó, ¿no? O sea, oh, dice hubo cena, ¿no? O sea, tengamos cuidado porque la cena del Señor es algo que el Señor la instituyó y que la iglesia perseveraba en ella, y si la iglesia perseveraba en ella es porque es de suma importancia. No es algo, no es un ritual sencillo en el que de pronto, uy, me olvidé, o nos olvidamos de la cena, o en el que llegué tarde, ya no importa, tomo el juguito, yo solo aparte. No, tengamos cuidado porque es algo muy importante para el Señor. 1 Corintios capítulo 11 nos habla de la Santa Cena, ¿no? Y vamos a ver ciertos puntos principales de la Santa Cena. En el verso 23 dice, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y Pablo está enseñando la cena del Señor y dice, porque él la recibió ¿de quién? Del Señor. Entonces la Santa Cena o el partimiento del pan, del cual está hablando el libro de Hechos, se refiere justamente a algo que el Señor Jesucristo le instituyó. Y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. La Santa Cena tiene que ver con un recordatorio del sacrificio de Cristo. Lo hacemos en memoria de Cristo. Lo hacemos para honrar a Cristo, para honrar su sacrificio, para honrar su cuerpo partido en la cruz. Verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y nuevamente nos habla del pacto de gracia que fue pagada con la sangre del Cordero, con la sangre de Cristo en esa cruz. Habla de que Él pagó por mis pecados. Y que cuando nosotros celebramos la cena del Señor estamos recordando ese sacrificio que involucró su cuerpo partido, su cuerpo crucificado, su sangre derramada. ¿Para qué? Para perdón de mis pecados. Entonces la Santa Cena o el partimiento del pan, realmente que es necesario perseverar en esto, practicar esto. No es una obligación, no debe de ser una obligación, pero debe ser un privilegio y una necesidad en el creyente. Amén. Verso 26 dice,
Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y aparte la cena del Señor también, ¿qué significa? Que anunciamos la cruz de Cristo, el pago de nuestros pecados, la muerte de Cristo por el pago de nuestros pecados, pero también anunciamos la resurrección del Señor, ¿no? Que Él ha resucitado y que va a regresar por ti, va a regresar por su iglesia. Entonces es muy necesario, mis hermanos, que perseveremos en esta verdad. No debe ser algo opcional, ni tampoco debe ser una obligación, sino debe ser un privilegio, un deseo genuino en todo cristiano y en toda iglesia del Señor. Como iglesia no es opcional para nosotros, celebramos o no celebramos la Santa Cena, sino debe ser un anhelo. Amén. Y lo mismo es, mi deseo es lo mismo que suceda también en cada uno de ustedes que son miembros de esta iglesia. Amén. Entonces, es necesario perseverar en esto, mis hermanos, ya que la cena nos recuerda cuánto amor tuvo Dios por nosotros. Es más, si tú sigues leyendo ahí Corintios, te dejo como tarea, Pablo va a hablar de que debemos de participar dignamente o no debemos de participar indignamente, ¿no? Y tú dices, ¿y cómo le hago, no? Y yo te lo resumo así. Aquel que se cree digno de participar está siendo un indigno. Pero aquel que reconoce que no es digno de participar de esta cena, pero viene a Cristo, Cristo lo hace digno. ¿Me dejo entender? Entonces, mis hermanos, somos llamados a perseverar en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque me recuerda que soy pecador, que no soy digno, pero que Cristo se sacrificó para comprar mi vida, para hacerme digno, y ahora debo de anunciar ese sacrificio y que Cristo va a regresar por su iglesia, por ti y por mí. Es necesario participar y perseverar en el partimiento del pan. Cuarto punto, participaban, dice según Hechos 2:42, en las oraciones. Participaban en las oraciones. Y de las oraciones se ha dicho mucho y lo practicamos como iglesia. Ustedes ven ahora por Zoom lunes, miércoles y viernes. Pero básicamente, ¿por qué debo de perseverar en las oraciones? Porque a través de la oración yo puedo enlazar las otras tres cosas que hemos visto. Porque a través de las oraciones, cuando Dios me habla, cuando estoy perseverando en su palabra, Dios me habla a través de las oraciones, yo le contesto y le digo, gracias Dios. Porque a través de las oraciones, cuando no entiendo su palabra, le digo, Señor, ilústrame, enséñame. La oración me permite justamente responder a lo que Dios hace a través de perseverar en la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más? A través de las oraciones también voy a poder hacer algo por mi prójimo. Estoy en comunión, estoy buscando estar en comunión con mi prójimo, unos con otros, y de pronto me entero que mi prójimo está pasando problemas. ¿Cómo canalizo yo esto? Mediante la oración, orando por mi hermano, oro a Dios y dejo las cargas al Señor. En la comunión quizás hay un hermano que de pronto no le caigo o no me cae o tenemos diferencias. Mediante la oración yo llevo esas cargas al Señor y le digo, Señor, dame paciencia para amarlo. La oración es muy importante. Cuando en la Santa Cena o en el partimiento del pan en el cual estoy perseverando, el Señor me muestra que soy pecador y que he estado andando indignamente, mediante una oración de arrepentimiento le digo, ay, Señor, perdóname, ayúdame, pero quiero participar de tu Santa Cena. La oración es muy importante, mis hermanos. Necesitamos perseverar en la oración, porque mediante la oración tú puedes pedir por tus necesidades y por las necesidades del prójimo. Pues mediante la oración tú puedes pedir entendimiento de la palabra o agradecer por la palabra que has entendido. Mediante la oración tú puedes dar gracias a Dios por haberte permitido conmemorar su nombre. Entonces la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a enlazar estas tres cosas anteriores. El perseverar en la palabra, el perseverar en la comunión unos con otros, el perseverar en el partimiento del pan. Y ahora dice que debemos perseverar ¿en qué? En las oraciones. Estas cuatro cosas sencillas es en la que la iglesia perseveraba. No tenía más programas, no tenía de pronto eventos, conferencias, que son importantes. Yo sé hoy en día los tiempos han cambiado, eventos, conferencias, retiros y todo lo demás, pero todo eso no va a suplir si la iglesia no está dispuesta a perseverar en estas cuatro cosas: la palabra, la comunión unos con otros,
recordar el sacrificio de Cristo y orar constantemente a Dios. Dios nos ha llamado a perseverar en esto. Los resultados los dará el Señor. Y como iglesia nosotros, puede ocurrir muchas cosas, pero no podemos dejar de perseverar en estas 4 cosas. No debe de faltar la palabra de Dios en nuestras reuniones. No debe de faltar la verdadera comunión en nuestras reuniones. No debe de faltar el recordar el sacrificio, que Cristo es el que le da sentido a nuestro cristianismo. Y no debe de faltar una oración a Dios en nuestras reuniones. Es algo que básico. Y también llévalo a tu vida familiar, a tu vida personal. Necesitas perseverar. Los resultados lo vemos del verso 43 al 47. En ese mismo contexto, tú puedes ver resultados inmediatos. Pero a veces el ser humano es al revés. Quiere ver primero los resultados para recién encontrar la fórmula. La fórmula fue dada. 4 cosas sencillas. Y mira, los resultados los vamos a ver rápidamente. Como se dice, a vuelo de pájaro. Vamos a hacerlo rápidamente. Mira, resultados. Verso 43 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Primer resultados, ¿qué vino? Vino temor a toda persona. Vino un temor genuino en el creyente, en estos 3.120 que estaban ahí reunidos, perseverando en estas 4 cosas sencillas. ¿Qué vino? Un temor. ¿A quién? A Dios. Pero un temor limpio. No un temor que los hacía huir de Dios, sino un temor que los acercaba a Dios. ¿Y qué es el temor? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Es decir, tenían en cuenta a Dios en todo. En cada cosa que hacían, Dios estaba presente. Cuando perseveramos, mis hermanos, en estas 4 cosas, nuestro temor a Dios va a ser natural. No va a ser por miedo, sino el simple hecho de estar inmersos en su palabra, el simple hecho de estar en comunión con sus hijos, el simple hecho de estar recordando constantemente que el sentido de nuestro cristianismo es Cristo, el simple hecho de estar orando constantemente a Dios, vamos a tener presente a Dios en nuestras vidas, porque eso es el temor de Dios, tener en cuenta a Dios en cada área de nuestra vida. Y a eso nos está llamando el Señor. Y de tal manera que eso se va a ver reflejado en tu estilo de vida, en cómo trabajas como trabajador, como padre, como esposo, como esposa, como hija. Se tiene que ver reflejado. Si de pronto hay problemas en el hogar, de pareja, no sé, de distinta índole, yo tengo que evaluar estas 4 cosas. ¿Cómo está mi perseverancia en la palabra? ¿Cómo está mi comunión con el prójimo? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Y qué tanto estoy recordando a Cristo en mi vida? ¿Qué tanto estoy recordando el amor de Cristo, su entrega por mí? ¿Qué tanto estoy recordando su perdón? Y que quizás estoy pasando por un tiempo en el que no quiero perdonar, pero cuando yo persevero en todo lo anterior, voy a darme cuenta que soy llamado también a perdonar. ¿Me dejo entender? Entonces, primer resultado que vimos, que hubo un temor genuino a Dios. Y no fue al revés. Pero en ese mismo pasaje dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y tú dices, wow, pastor, si yo persevero en estas 4 cosas, entonces de pronto voy a hacer señales, maravillas. La palabra maravillas, lógicamente a nuestro contexto llega por la, ¿cómo se llama? La chica maravilla, ¿no? Por la chica maravilla, y pensamos que maravilla es poderes, algo así, ¿no? Porque señales y maravillas como que suena algo pomposo, pero la palabra maravilla en su contexto original es algo que dejaba asombrado al espectador. Eso era una maravilla, algo que dejaba asombrado al espectador. Entonces, una maravilla que va a ocurrir en la vida del creyente, de aquel que está perseverando en la palabra y en las 4 cosas que hemos hablado, ¿sabes qué es? Una de las primeras maravillas va a ser el cambio de vida. Y muchos dirán, ¡hala! ¿Qué bicho le picó a Julio César? Porque si este hombre tiempo atrás era así, asá, y ahora, y la gente se va a asombrar. No tanto de Julio César, sino de ese Dios a quien Julio César adora, o Julio César teme o ama. Y hasta tú mismo te vas a asombrar. Y cuando de pronto llegues y dices, oye, le hice una broma y ya no se picó como antes. Oye, y no me respondió ojo por ojo, sino ahora me dio la otra mejilla. Oye, pagó su cuenta. Wow, qué raro, ¿no? Antes no pagaba, ahora paga. Oye, se levantó temprano y se puso a lavar los platos.
Esas son maravillas que va a dejar asombrado incluso dentro de tu comunidad más cercana, que es tu familia. Y de pronto cuando los hijos están perseverando en estas cuatro cosas, sus padres son los que van a notar y va a decir, se levantó temprano, se puso a lavar, puso su música, se puso a barrer. ¡Hala! ¿Qué bicho le picó? Y ahí es donde tú dirás, el Señor está transformando mi vida. Entonces, cuando pensamos en maravillas, no tanto pensemos en cosas pomposas, sino el simple hecho de cambio de vida es una maravilla, es una señal de que Dios está ahí latente, de que Dios está presente. Cuando manifiestas paciencia, mansedumbre, tu humildad, ¿no? Oye, si antes esa persona era orgulloso, era un fosforito, y ahora qué humilde, qué manso, lo provoqué y de pronto no me respondió de la misma manera. Esas son las maravillas que van a ocurrir. Pero si yo no persevero en la palabra, no persevero en la comunión genuina con la familia del Señor, mira con quién andas y te diré quién eres, dicen, ¿no? Mira con quién estás en comunión, pues, ¿no? A veces pasamos más tiempo y es válido con los compañeros de trabajo, pero recuerda, ¿no? Los compañeros de trabajo no todos son creyentes y se nos puede pegar sus costumbres. Pero cuando yo estoy en una constante actitud de congregarme, de estar buscando de Dios, viendo el ejemplo, dejándome estimular por el hermano, la hermana, por los testimonios, definitivamente eso también se me va pegando y comienzan a suceder cambios en mi vida y comienzo a forjar la mansedumbre, la humildad, la paciencia. Yo le diría, antes de venir al cristianismo, 15 años atrás, de pronto ni me imaginé, ni en sueño, ni en pesadilla, estar predicando la palabra de Dios, menos estar pastoreando. Entonces yo le digo, una de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida es que yo mismo me asombro cuando me veo al espejo y dije, estás predicando. O sea, no, o sea, porque 15 años atrás no pensaba en esto. Y lo mismo te va a pasar a ti. A decir, tiempo atrás, ni por acá se me cruzó. Es una de las maravillas que Dios hace. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es tu responsabilidad? Persevera. Persevera en estas cuatro cosas. Continúa, continúa, continúa. Los resultados vienen solo. Pero vienen solo no porque estás cruzado de brazos, sino porque te estás dejando guiar por la palabra de Dios. Tercer resultado que podemos ver aquí en el contexto, en el verso 44 y 45, mira lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora el pastor nos va a decir que tengo que vender mis bienes y repartirlo entre los necesitados. Y tal. No, 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 decirlo así es verlo fuera de contexto. Lo que está en resumen, hay una palabra aquí. Hay una palabra que puede resumir estos dos versículos, para no irnos a ese punto de decir, vende tu casa y dalo a los... No, no, no. La palabra que puede resumir es una solidaridad genuina. Hoy en día, en el mundo, hay mucha gente solidaria, sí, pero es una gente solidaria con interés. Te ayudo, pero si me das tu voto. Es la típica, ¿no? Y ahorita estamos, pero así, ¿no? O sea, visito el comedor popular o el, ¿cómo le llaman? La olla común, le voy a dejar su saco de arroz, pero por si acaso, marca el 2 de, no, no dice política acá, pero normalmente dicen eso. Y decir, oh, qué solidario el candidato. Pero aquí se dio una solidaridad natural, genuina, y de eso es lo que está hablando. El tercer resultado de perseverar en las cuatro cosas que hemos hablado es la solidaridad natural que se dio en la iglesia. Partió de ellos, no hubo una orden donde se dijo, cada uno tiene que vender, hacer esto, esto. Ahora, el contexto. Te decía al inicio que había alrededor de 3.120 personas como mínimo. Los 120 reunidos en el Pentecostés, los 3.000 convertidos por la predicación de Pedro, 3.120, haciendo un poco de matemática. Muchos no eran de Jerusalén, eran de distintos pueblos, es decir, eran de provincia. Como iglesia no podían decir, ya te bautizaste, ahora ve, vuelve a tu casa y busca una iglesia por Zoom o te vamos a dar las lecciones por Zoom. No existía Zoom, ¿no? No, o busca una iglesia por tu casa de verso a verso. No había eso. No había, porque la iglesia es la primera iglesia, está comenzando. Entonces estas personas se han entregado y están ahí y quieren seguir aprendiendo, quieren seguir perseverando en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué hacemos con ellos? Entonces la respuesta natural que fue que muchos de los que sí tenían bienes, ¿qué es lo que hicieron? Vendieron, dice, sus propiedades
y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero eso se debe a que en respuesta al contexto que se estaba dando. No es que de pronto la Biblia nos diga tienes que hacer esto, pero sí, porque Dios no estaba interesado en erradicar la pobreza, pero lo que este versículo nos habla, que estaba erradicando el egoísmo. ¿Por qué? Porque por decisión propia ellos estaban haciendo esto. Y esto solamente lo puede hacer el Señor. ¿Me dejo entender? Ya no había egoísmo, ¿no? Algunos pensadores han llegado a pensar que de aquí parte el pensamiento comunista, no sé, voy a hablar un poco de política quizás. Lo que hoy en día en el mundo hay dos corrientes. Una corriente es el capitalista, donde dice lo mío es mío. Eso dice la corriente capitalista. Algunos lo llaman de la derecha, ¿ya? Y hay otra corriente comunista, los de la izquierda, que dicen lo tuyo es mío. Tú eres rico, tienes que darme. Así es, a la fuerza, ¿no? Pero el cristianismo, ¿sabes qué dice? Lo mío es tuyo. El cristianismo se despoja porque ha entendido que Dios también se despojó para darle esa vida abundante. En el cristianismo es natural despojarte, conforme cada uno propone en su corazón y está dispuesto a ayudar al necesitado. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Dice que hubo un político comunista que una vez en una plaza se subió a ¿cómo se llama esto? Un altillo y dijo, y cogió a un pobre, a un hombre pobre ahí todo, ¿cómo se llama? A un mendigo y dijo, cuando el comunismo esté en el poder, este hombre tendrá traje nuevo. Interesante, ¿no? Se bajó el comunista y subió el pastor cristiano y dijo, cuando Cristo esté gobernando en la vida de las personas, este hombre o en este traje habrá un hombre nuevo. Eso es lo que viene a hacer el Señor, a cambiar nuestra vida por completo. No tanto acabar con nuestras necesidades físicas, todo eso lo demás son añadiduras, lo llama la Biblia. Él viene a transformar nuestras vidas, a quitar ese corazón de piedra y cambiarlo por un corazón de carne, conforme su palabra. Y eso es lo que estaba ocurriendo, una solidaridad genuina. Tercer fruto, entonces, de este perseverar. Tercer resultado. Primero, temor genuino por Dios. Segundo, maravillas y señales. Tercero, una solidaridad genuina, verdadera. Verso 46 dice, mira, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. No, nadie estaba ahí forzado a congregarse, a estar juntos. Qué pesado, tengo que ir al culto. No era así, sino por lo contrario, estaban juntos, pero dice con alegría y sencillez de corazón. Anhelaban congregarse, anhelaban esos tiempos de comunión, de coinonía, lo que habíamos hablado hace un momento. Había alegría y sencillez. Nadie iba a la iglesia a ostentar algo, sino iba simplemente a compartir con alegría y sencillez. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, cuando la iglesia persevera en estas cuatro cosas que hemos hablado, la alegría y la sencillez se va a dar con naturalidad. No hay necesidad de hacer un show o hacer algo entretenido para que de pronto los hermanos se rían. Simplemente en su corazón hay una alegría, hay una sencillez. Y el creyente va a entender que no es una obligación ni es pesado congregarse, sino muy por lo contrario, es un privilegio que el Señor le ha dado y que él tiene una necesidad de congregarse con su familia espiritual. Amén. Entonces, te animo. Cuarto resultado, alegría y sencillez de corazón. Verso 47 dice, ¿qué más hacían? Alabando a Dios. ¿Qué más? Alababan a Dios. Se va a dar una adoración a Dios. De aquí muchas veces parte esos los cultos de alabanza, ¿no? Entonces, ¿por qué? A la iglesia le nacía alabar, exaltar el nombre de Dios. No es que tanto de que qué tipo de música me ponen, no tanto eso, ¿no? Cuando una iglesia realmente está perseverando en la palabra, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, es decir, su relación con Dios está firme, no va a haber pretextos para decir, yo no alabo a Dios porque de pronto la hermana tal está cantando y no tiene buena voz, o
o el hermano tal le gusta cantar canciones antiguas, entonces yo no canto. No, va a haber una alegría, una sencillez de corazón y tu alabanza va a ser genuina. No va a ser impuesta. No va a necesitar todavía de un micrófono para decir quiero alabar a mi Señor. Eso va a ser natural. Amén. Entonces, quinto resultado, la alabanza a Dios va a ser espontánea, genuina. Y el sexto y el séptimo punto también lo encontramos en este versículo 47. Dice, y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué más hacía la iglesia como resultado de estar perseverando? Tenía favor con el pueblo. ¿Y qué es favor con el pueblo? No solamente eran solidarios entre ellos, sino eran solidarios ¿con qué? Con la comunidad. Van a estar dispuestos incluso a bendecir a aquellos que no son creyentes. Pero recuerda, pero antes de todo ello, había una bendición, había una comunión genuina, un ver por las necesidades dentro de la iglesia, dentro de la familia espiritual. Como dice, las bendiciones comienzan por casa. Y es como tú, por lógica, ¿no? Tu responsabilidad de bendecir es a tus hijos, a tu familia. Pero eso no te corta de que también puedes bendecir a alguien más. Y no porque alguien te obligue o te imponga, esto es algo natural. La iglesia, más allá de sacar un provecho de la comunidad, la iglesia está teniendo favor con la comunidad. Y quizás eso es la parte más visible, ¿no? Pero detrás de todo esto, ¿qué había? Todo lo que hemos visto. Y a veces el no creyente evalúa, dice, oye, mira esta iglesia, qué buenos que son. No son buenos. La iglesia no está bendiciendo a la comunidad porque sea bueno. La iglesia está haciendo de bendición por la comunidad porque esta iglesia está perseverando en la palabra, en la comunión unos con otros, en Cristo y en qué? En las oraciones. Lo otro es consecuencia, lo que solamente ya se va a ver. Y la comunidad tiene que dar gloria a Dios más que decir gracias a los hermanos. No es gracias a los hermanos. Los hermanos tienen los mismos errores y defectos que la comunidad, pero que ¿sabes qué? Están perseverando en estas cuatro cosas. Entonces había un favor con el pueblo, un favor genuino. Y finalmente dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y finalmente, ¿quién es el que recoge la cosecha? Es el Señor. Y finalmente el Señor es el que trae a los nuevos creyentes. El Señor es el que añade las nuevas vidas, las nuevas almas. ¿Pero después de qué? Después de todo el proceso que ha sucedido. El ser humano quiere hacer las cosas al revés. Quiere ganar almas en sus fuerzas. Quiere primero llenar la iglesia para después recién perseverar. Cuando seamos 2, 3 o 4 o 5, sigamos perseverando. Los resultados déjaselo a ¿quién? Al Señor. A veces queremos ver la cosecha de almas si no estamos dispuestos a sembrar, a regar, a cultivar. Lo mismo debe ocurrir en tu vida. Lo mismo debe ocurrir en tu vida. Por algo el Señor Jesús le dijo a Pedro, a sus discípulos, en Mateo 4:19, también está en Marcos, si no me equivoco, le dijo, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. No les dijo, ustedes que son pescadores de hombres, vengan a mi equipo. No. Él les dijo, venid en pos de mí y yo les haré pescadores de hombres. Y no le dijo, y háganse pescadores de hombres. Tampoco dijo, y sean pescadores de hombres. Porque sabía que en sus fuerzas ellos no pueden ser pescadores de hombres. Entonces, ¿cuál era el sentido de que vengan en pos de Jesús? Estén dispuestos a seguir a Jesús, a dejar su forma de pensar, su forma de vivir, sus comodidades que podían tener en la vida secular y se pongan en las manos del Señor. Y es el Señor que los hizo pescadores de hombres. Y esto debe ser una constante también en nuestras vidas y también en la iglesia. La iglesia sin la guía del Señor, la iglesia sin Jesucristo, sin Espíritu Santo, no es nada. Es un grupo de personas. Por eso siempre lo digo, nosotros como iglesia no somos una ONG, somos una iglesia. Nuestra función no es ayudar a la comunidad, eso es parte de los resultados de lo que hacemos. Lo que hacemos es perseverar en la palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todo lo demás son resultados de esta perseverancia. Entonces, mis hermanos,
Hoy es un buen día para hacer un autoexamen y decir, ¿cómo estoy perseverando en la palabra? O sea, ¿realmente estoy buscando la palabra de Dios como un alimento día a día o de pronto es como un postre, un antojo de, hoy me antojé un pollo a la brasa después de 3 meses, voy a pedir uno, voy a entrar al Zoom, ¿no? O día a día estoy anhelando perseverar en la palabra. Eso es un autoexamen que cada uno de nosotros debe hacerse. Amén. ¿Cómo estoy perseverando en la comunión unos con otros? Me estoy reuniendo, estoy en contacto, a pesar de las condiciones en las que vivimos, estoy tratando de ver por las necesidades espirituales, emocionales de mi prójimo, estoy siendo de bendición, de ánimo para alguien más, o me estoy dejando animar por alguien más, me estoy reuniendo en las reuniones, así sean a través de Zoom, pero estoy perseverando en la comunión unos con otros, o de pronto estoy viviendo como el llanero solitario diciendo, bueno, ya cuando se vuelvan las presenciales me vuelvo a congregar, pues no. Ahorita vacaciones, o estoy así. Realmente estoy perseverando en el partimiento del pan, estoy viendo, he entendido la importancia de recordar, de conmemorar el sacrificio de Cristo, que Él pagó por mis pecados y que Él me ha prometido regresar por segunda vez por su iglesia, por ti. ¿Estoy recordando constantemente eso o simplemente digo, uy, se me pasó la cena del Señor, el próximo año de nuevo ya lo celebro? ¿Cómo estoy? Estoy perseverando en las oraciones, cada necesidad que tengo, no solamente personales, sino de mi prójimo, de la iglesia, o algo que no entiende la palabra, lo estoy llevando en oración a Dios y le digo, Señor, ayúdame a entenderla, o simplemente digo, bueno, pues no entiendo la palabra, ya fue. Ese es un autoexamen que debemos de hacernos todos nosotros, mis hermanos. Es más, eh, probablemente la situación que ahorita estés pasando, o si es un problema de pronto que estés atravesando, una de las cosas que yo normalmente cuando aconsejo digo es evalúa para ver, ¿no? Porque puede ser una prueba, ¿cierto? Puedes estar haciendo todo esto y vienen momentos difíciles y dale para adelante porque es una prueba. Pero también cada vez cuando hay conflictos o hay dificultades, una de las cosas que pregunto le digo, ¿cómo va tu tiempo con la palabra? Primera pregunta, ¿no? ¿Estás leyendo la Biblia? Ah, no, pastor, es que de vez en cuando, es que me quedo dormido. Allá, ya, primero, como un médico, ¿no? Segundo, ¿cómo va tu congregar, tu comunión? ¿Estás congregándote? Ah, no, pastor, no hay tiempo, sino que el trabajo. Allá, segundo punto. ¿Cómo vas con recordar lo que Cristo ha hecho por ti? O quizás ya hay un peligro cuando no recordamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. El peligro es de que va a llegar un momento en el que sientes que te sientes con derecho en las cosas del Señor. Por eso ves tanto loquito ahí por internet donde dice, declara porque en tu boca está el poder y todo está en el poder en el ser humano y falsedad y falsedades. No está porque tú declares por declarar, sino está en que tú te sometas a la voluntad del Señor. Pero eso, sometimiento a la voluntad del Señor, es en la medida en que nosotros recordamos de dónde nos ha sacado el Señor. Entonces, una de las cosas es que, pastor, no me merezco que esa persona me haga esto. Y la pregunta es, ¿y si tú recuerdas el partimiento del pan, Jesús merecía morir por ti? Ah, no, pastor, Jesús es... Entonces, eso nos lleva a pisar tierra, ¿no? Y cuarto que pregunto cuando vienen a pedir consejería es, ¿estás orando? Uy, no, de vez en cuando. Entonces, esas cosas muchas veces van a explicar el momento que estoy atravesando. Entonces, es bueno siempre autoanalizar eso constantemente en nuestra vida. ¿Cómo va mi situación con la palabra? ¿Cómo va mi comunión con los hermanos, con la comunidad, con la familia espiritual, con la familia en casa también, definitivamente? ¿Cómo voy en esa área? ¿Cómo estoy recordando no el sacrificio de Cristo? Y cuarto punto, ¿estoy orando o no estoy orando? Entonces, mis hermanos, pero a veces nosotros hacemos las cosas al revés. ¿Por qué les comparto este mensaje? Ya para terminar, porque son estas 4 cosas que de alguna otra manera el Señor trajo convicción a nuestro corazón para perseverar como iglesia. Y como les vuelvo a decir, lo vamos a hacer así hasta que el Señor venga. Pero estas mismas 4 cosas se cumple también en la vida del cristiano. Entonces te animo a que sigas perseverando. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares?
Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estos 8 años, Señor, que cumplimos como ministerio. Quizás, Señor, con muchas luchas, dificultades, Señor, cambios que puedan haber habido, Señor. Pero hay algo que tú nos has mostrado, Señor, que así como tu iglesia, Señor, en sus comienzos no la tuvo fácil, sufrió persecución, necesidad, hambre, desnudez, calumnia también, Señor, de parte de los judíos. En muchas ocasiones incluso estuvieron en la cárcel, Señor. En muchas ocasiones estaban siendo apedreados, pero la Biblia dice que ellos perseveraban, Señor. Y no perseveraban en cualquier cosa ni a la deriva, Señor. Ellos perseveraban en tu palabra, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, recordaban tu sacrificio constantemente y eso, Señor, les reenfocaba nuevamente en su ministerio y constantemente perseveraban en la oración sin cesar, como dicen las cartas, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a seguir perseverando en estas 4 cosas, Señor, que tú has demandado a tu iglesia, Señor. No permita, Señor, que tu palabra sea sacada de tu iglesia, jamás, Señor. No permitas que se dañe la verdadera comunión, Señor, unidad de tu iglesia, Señor. Pero ayúdanos a identificar rápidamente cuando de pronto se quiere formar alguna división, Señor. No permita, Señor, que de pronto pensemos que nos merecemos algo y de pronto olvidemos tu sacrificio, Señor. Ayúdanos a perseverar constantemente y entender y recordar, Señor, tu sacrificio, el partimiento del pan, Señor. Y también permítenos, Señor, en día a día, Señor, constantemente levantar oraciones de súplicas y ruegos a ti, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, de principio a fin, hasta que tú vengas, Señor. Queremos adorarte, servirte siempre de una manera genuina, Señor. Sabiendo que vienen momentos y retos quizás difíciles, Señor. Pero así como tú nos muestras a través de tu palabra, finalmente tú eres el que añade a tu iglesia los que deben de ser salvos, Señor. A nosotros nos corresponde perseverar en estas 4 cosas, Señor, y los resultados los darás tú, Señor. Venimos en pos de ti, Señor, y eres tú el que hará de nosotros pescadores de hombres. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, sean nuevos, sean antiguos, Señor, que recuerden estas palabras cada vez que piensen en tu iglesia, cada vez que piensen en su vida espiritual, Señor, que recuerden estas palabras, Señor, y que quede grabado en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.